No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Bueno, ya estamos de vuelta después de esta pausa musical tan entretenida como siempre. Y me toca presentar al invitado. Pues tengo el gusto de presentar a Nicolás Uribe, penquista, bombero, ingeniero de profesión, quien es el fundador y CEO de Lobby Control. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas tardes, bienvenido a Legal Lab, a este programa. Qué gusto tenerte en nuestra casa. Hola Pablo, muy buenas tardes, gracias por la invitación primero que todo. Un gusto poder participar hoy día y poder hablar un rato de emprendimiento, del camino que nos ha tocado vivir como startup. Oye, y justamente eso es lo que queremos hablar y queremos empezar conversando acerca de Nicolás. Cuéntanos, por favor, quién es Nicolás Uribe y cómo llega a ser emprendedor, qué es lo que te motivó, cómo nace esta idea de Lobby Control. Sí, mira, la verdad es que siempre tuve ese bicho de poder emprender, siempre con pequeños emprendimientos en el colegio. Partí mi primera empresa en la universidad, una empresa que sigue viva hoy en día, que ya no administro yo, pero que sigue en pie del año 2014 cuando ingresé a estudiar ingeniería civil. Pero siempre con esas ganas de trabajar en mi propia empresa y poder desarrollar mis propios negocios. Bueno, bombero, hace 10 años, más de 10 años, entré a los 12 años, así es que he estado toda mi vida ahí los bomberos, hoy en día tengo 28 años. De profesión ingeniero civil, hace poquito ya me titulé, lo tuve que postergar y ahí lo podemos conversar un poquito más justamente por Lobby Control, pero por la etapa en la que me estaba viviendo justamente con nuestra startup, así es que ahí tuve que priorizar un par de cosas para poder darle más empuje a la compañía. Bombero, como te decía, de toda la vida, así es que desde ahí mismo es donde viene la génesis de Lobby Control. No sé si me adelanto un poquito y te cuento cómo fue que surgió Lobby Control justamente de los bomberos. Cuéntanos ese momento cuando tuviste esa epifanía y qué es lo que estabas haciendo. Cuéntanos un poco también, si bien no vamos a hablar de ninguna compañía en particular, de ese gen, ese ADN bomberil que tiene Lobby Control desde un inicio hasta con tu ¿cómo se llama? Tus financistas, todos, tus inversionistas, tus advisors, son todos bomberos. Exacto. Mira, más de la mitad del equipo son bomberos. La mitad del equipo entre los advisors, nuestros partners que nos apoyan, los inversionistas y también gente del equipo que trabaja en el día a día con nosotros son bomberos. Así que esto viene con una cultura bien bomberil. ¿Cómo nace la idea? Estábamos en el cuartel justamente a las 3 de la mañana y de un minuto a otro nos comenzamos a preguntar cómo podíamos en el menor tiempo posible entregarle la información a los bomberos. Y de repente venía una idea de un código QR, venía la idea de tener los edificios de todos los edificios de la comuna, del Gran Concepción, perdón, de Concepción, digamos, de la comuna que atendemos nosotros como bomberos, y se hace este match inmediato a las 3 de la mañana en el cuartel de bomberos, y comenzamos a desarrollar la idea, desarrollarla, esto comienza a tomar forma, se comienza a convertir en una empresa, comenzamos a pensar en cuál va a ser el modelo de negocio, por qué no lo entregamos gratis a los bomberos, por qué tiene que ser cobrado, y comenzamos a darle vuelta, y ya hoy en día estamos en lo que es Lobby Control, una compañía. Pero nace desde el dolor de no contar con la información ante una emergencia. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Resolver una problemática. En concreto, a través de la lectura de un código QR, Lobby Control lo que hace es que con nuestra aplicación, los bomberos hacen la lectura del código y descargan toda la información como planos de la estructura, prioridades de rescate, personas con discapacidad, que tienen algún tipo de déficit, que son el eléctrico dependiente, oxígeno dependiente, información general del edificio y también el contacto directo de la administración. Imagínate a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, uno llega a una emergencia y el administrador no está, porque no vive ahí, vive a 20 minutos, él tiene la información que nosotros necesitamos saber, el conserje justo era el que está haciendo un reemplazo,
y no conoce el edificio, no sabe que la señora Juanita del 506, la señora María, el señor Juan del 1405, tienen que ser rescatados porque es el primer día que llega ahí o está haciendo un reemplazo. Entonces esto nos pasaba habitualmente. Y con este dolor, como te mencionaba, nosotros encontramos una solución y la logramos desarrollar. El camino fue bastante más largo, ¿eh? Postulamos a fondo, estuvimos en incubadora, aceleradora, y al final del día, después de más de un año de desarrollo y después de estar mucho tiempo peleando entre la universidad, entre la aceleradora, en los fondos, logramos desarrollar el servicio que entregamos hoy en día, que es Logicontrol, y que ya está instalado en más de 125 edificios entre la región metropolitana y del Biobío. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Legal Lab. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Dijiste algo súper interesante y es algo que nosotros tratamos de transmitir siempre en nuestro programa. Tiene que ver con cómo nacen estos emprendimientos, y la regla general, por lo menos de estos emprendimientos exitosos, es cuando conectan muy bien con el problema. Evidentemente, en tu caso, el problema viene de primera fuente, porque tú eres bombero. Exacto. Pero ahí la pregunta que me gustaría hacerte tiene que ver cuál es, desde el punto de vista personal y también como emprendedor, desde el emprendimiento me refiero, cuáles son los principales desafíos de hacer emprendimiento en regiones. Está en una región gigante como es la región de Concepción, pero lamentablemente nuestro país sigue siendo muy centralista. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que han tenido que ir resolviendo ustedes en este tiempo? Sí, la verdad es que no dejas de tener razón con lo que mencionas, porque uno siempre puede partir en cualquier región, en nuestro caso en la región del Biobío, estamos acá en Concepción, tenemos hartos edificios en este caso que se enfocan en nuestro servicio, la población no es menor, pero todo uno en algún minuto sí o sí tienes que llegar a la región metropolitana. Y eso por lo mismo que decías tú, porque está todo bien centralizado. A pesar de ser una empresa de base tecnológica, es necesario atacar un mercado que sea más grande, y en este caso en la región metropolitana y en sí el Gran Santiago. Pero al momento de aterrizar en Santiago, cuando comenzamos ya con nuestro proceso de venta del servicio en Santiago propiamente tal, viniendo de regiones, y ahí Pablo me puede apoyar un poco, uno que es penquista, uno carga con esa mochila, oye, venimos de región, y creo que les pasa a todas. Hemos hablado con muchos emprendedores, y es difícil llegar a la región metropolitana, sobre todo, y de repente te pueden decir, oye, tu acento es distinto, hablas más cantadito, inclusive un montón de cosas. Y eso también te repercute en el negocio, en el pitch que estáis dando, en lo que estáis buscando generar. Entonces, es un tema. Pero se ha logrado bastante bien, y yo creo que desde que estoy inmerso en el mundo del emprendimiento hace cerca de 2, 3 años, se ha dado bastante esta democratización de, de que el emprendimiento finalmente no es necesario que estés digamos, en la región metropolitana, no es necesario que estés en la capital del país para poder lograr que tu emprendimiento sea exitoso y que en este caso, por ejemplo, sea internacional. O sea, hoy en día los proyectos que salen cada día son más ambiciosos, nos damos cuenta que podemos hacerlo desde este rincón del mundo, sabemos que podemos llegar a cualquier otra parte, y eso es porque estamos en el siglo XXI y nos dimos cuenta que con la tecnología podemos llegar a cualquier lado. Así que no creo que no hay barreras, uno se la autoimpone, pero sí, el primer paso es difícil cuando llegué, como te digo, con esta mochila y decís, hola, soy de Concepción y vengo aquí a conquistar la región metropolitana y el mundo. Suena difícil de creer, pero se da el caso. Y Nicolás, ¿cómo ves tú, siguiendo la misma línea, cómo ves tú el ecosistema de emprendimiento en Concepción? Que yo sé que, claro, el salto natural, como explicaba, es a Santiago y después de Santiago al resto del mundo, pero ¿cómo ves en las etapas iniciales, cómo está Conce apoyando este emprendimiento, innovación que se está generando allá? ¿Cómo lo ves? Mira, por lo mismo, desde que yo ingresé, todo era, o sea, desde que ingresé a este mundo del emprendimiento, la verdad es que yo he logrado ver un cambio bastante importante. También con la situación país que estamos viviendo, que se ha desarrollado mucho más la inversión dentro del país, y eso es algo muy bueno para todas las startups. Ha sido acelerado en estos últimos años, y tuve la suerte de ingresar justo en este cambio, digamos.
Corfo, si bien apoya a todas las regiones, pero siempre va a estar concentrado un poco más en la región metropolitana por la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de proyectos, etcétera. Pero hacia la región se han venido desarrollando bastantes proyectos que hoy en día ya son de renombre y que hacen que sea más visible. Y eso está pasando con todas las regiones. Y el esfuerzo yo creo que hoy en día está en buscar estos talentos que están afuera. Por ejemplo, venimos recién llegando de un programa donde participaron 16 startups en un viaje exploratorio junto con un proceso de aceleración, con una de las incubadoras más grandes del mundo, que es Más Challenge, y junto con Chile Más, con el apoyo también de Corfo. Estuvimos en Boston todo el mes anterior, y de los 16 proyectos, fíjate que 5 eran de Concepción. Y una de las cosas que más les llamaba la atención era que de estos proyectos que fueron seleccionados entre Corfo, Más Challenge y Chile Más, la gran mayoría eran de regiones. O sea, de la región metropolitana habrán unos 2 o 3, el resto eran de otras regiones del país, y la gran mayoría de Concepción. Así que yo creo que se está fomentando en la región del Biobío, y sobre todo en Concepción, en este ecosistema que es bastante difícil de explicar, pero se está dando una oportunidad, un crecimiento en el tema de innovación muy, muy grande. Las universidades están muy involucradas, y creo que Concepción fácilmente puede ser el hub de innovación para todo Chile, inclusive. Oye, Nico, y habiendo pasado por este programa, porque te vamos a hacer hartas preguntas de internacionalización, ¿cómo has visto tú, cómo viste las brechas de las cosas que se están conversando en Massachusetts desde ¿cómo se llama? Mass Challenge, en relación a todas las cosas que he visto acá, servicios, no sé, programas de incubación, programas de aceleración? Tú has pasado por IncuboDec, has pasado por UDD Ventures, y has tenido varios apoyos. Tú has sido finalista y has ganado algunos concursos de emprendimiento, algunos que no se pueden mencionar todavía, pero varios, y has estado bien inmerso. ¿Cómo has visto las brechas de estos servicios de aceleración, de incubación que se ofrecen, y cómo podéis compararlo acá para darle una nota constructiva a nuestros amigos locales, que nosotros somos muy fan de ellos, a todo esto con Fernando? Sí, mira, la verdad es que yo creo que al final del día la intención es la misma. Lo que buscan todas las aceleradoras, las incubadoras, todos estos premios que hacen es fomentar en la innovación, el emprendimiento, y las aceleradoras finalmente junto con la incubadora lo que tienen que hacer es conectar estos puntos clave. Pero para que puedas conectar todos estos puntos clave es muy importante que el ecosistema completo hable entre sí. Entonces, si nos planteamos en este viaje del que vengo recién llegando, con todo el ecosistema de Massachusetts, ahí sí, me costó, la verdad es que el ecosistema completo es el que está preocupado de innovar, es el que está preocupado de buscar startups y llevarlas al éxito lo más rápido posible. Entonces, no solo te encuentras con que el emprendedor quiere ser exitoso, sino que también todo el ecosistema quiere que tú seas exitoso. En Chile también pasa lo mismo, pero falta mucho de capital de riesgo, falta mucho de aumentar los tickets, que lo vamos a conversar quizás más adelante, falta de verdad poner lucas en proyecto y que uno se enamore del proyecto y decir yo voy contigo hasta las últimas, porque ahí finalmente están los casos de éxito. Si ponemos muchas trabas entre medio que tienen que existir, que tienen que ser por un marco regulado, pero muchas veces te puedes entrampar mucho tiempo en eso versus preocuparte 100% del proyecto y reventarla. Y Oye, haciendo Nico, una comparación, sí, dale haciendo, nomás, como sí. la comparación nomás. La verdad es que los temas son los mismos, se está hablando lo mismo. Hay mucho emprendimiento que uno dice, chuta, pero esto ya tiene que existir en el mundo, existen 2 o 3, pero nos dimos cuenta en el mismo viaje y con una de estas aceleradoras gigantescas y con la tremenda red que tiene en todo el mundo, que hay muchos emprendimientos y startups que andaban con nosotros, al igual que nosotros, que no existen, que la solución y el dolor, como decía adelante Fernando, no ha sido solucionado. Entonces, estábamos en el ecosistema más emprendedor, con más innovación, que están descubriendo los nuevos elementos de la tabla periódica que ni siquiera nosotros nos imaginamos, y aún así hay dolores que no se resuelven. Entonces, de todo el mundo se puede entregar algún tipo de innovación. Y nosotros que veníamos de este país tan alejado, también estábamos aportando con ello. Así que yo creo que esto ya es algo global.
independiente de que ellos hayan partido hace muchos años, es algo global y a nosotros se nos viene y se nos viene muy acelerado, así que eso me tiene muy contento. Oye, Nico, y ya que viviste un mes en ese ecosistema, y cuando tú veías las charlas, tú estabas en un edificio que está frente a MIT, pero tenías gente que venía de repente de Harvard, gente que venía de las otras universidades, como que todo estaba muy integrado. ¿Qué consejo o recomendación le daríais, por ejemplo, a los actores de Conce, que habiendo tanta capacidad, tanta potencialidad, no hay comunidad, no hay, por así decirlo, no hay un ecosistema integrado que interactúe entre sí? Han habido algunos ensayos como nuestro parque científico-tecnológico, al final no funcionó. ¿Qué viste de eso que podríais recomendarle al ecosistema de Conce que compite entre sí en vez de colaborar? Eso es súper importante. Primero que todo, dejar de competir, dejar estas barreras de lado y comenzar a trabajar en la colaboración. O sea, aquí yo entiendo el fin último que claramente tienen las aceleradoras, las incubadoras, las mismas universidades, pero ¿sabéis que ganas mucho más si es que trabajan colaborativamente que si es que de repente buscan ellos, algunos brillar más que otros? Yo creo que la clave está en que nos apoyemos entre todos. Y eso la verdad es que en el ecosistema emprendedor, y tanto en todas las regiones como también en Conce, tú ya lo ves. Hoy en día los emprendedores, yo creo que no son los mismos emprendedores de, no voy a ir tan lejos, 3, 4 años. No son los mismos emprendedores. Hoy en día, antes, uno tenía miedo a contar su idea. Hoy en día, mientras más rápido tú cuentes tu idea, más rápido vas a tener feedback. Y más rápido el otro emprendedor te va a decir, yo ya pasé por eso. No lo hagan. Lo mismo que están haciendo ustedes. Están contando historias que el día de mañana le van a servir a alguien y que le van a hacer clic a esa persona que está justo en ese momento. Entonces, trabajemos colaborativamente, aprovechemos estos tremendos potenciales que tenemos, sobre todo en las universidades, que son estos hubs de conocimiento y que te pueden resolver las dudas en un 2x3, uno que de repente sea 6 vueltas, 7 caminos toma para poder llegar a la misma solución. Las universidades las tienen. Entonces, hay que entrelazarse, hay que potenciar el ecosistema porque finalmente las oportunidades van a ser para todos. Así que yo creo que ese es el mejor consejo, y lo que más me gustaría a mí es que se abran a poder trabajar colaborativamente entre todos. Y es un tremendo talento, tremendo talento en la universidad, y lo mismo se hacía allá, lo mismo se hacía allá en Boston, todas las universidades, entre todas, se hacen estas charlas, todas son parte de la misma aceleradora. Una aceleradora no tiene ningún problema en que se vincule entre una empresa, entre una empresa o un profesor que llegue a hacer una clase, que trabaje en 2 universidades. La verdad es que finalmente lo que se enfocan es en hacer crecer el ecosistema. Eso es lo más importante. Oye, Nico, y ahí nos dijiste un poco de que el perfil de emprendedor ha ido cambiando en los últimos años, y yo comparto plenamente esa aseveración tuya. Pero hay una pregunta que siempre hacemos a los emprendedores que vienen acá a Legal Lab, y es, ¿cuáles fueron los desafíos para armar tu equipo de emprendedores? ¿Cómo conseguiste esos socios fundadores? ¿Cuál fue el perfil con el cual finalmente hiciste estas alianzas? ¿Cómo armaste ese emprendimiento? ¿Qué te faltaba? ¿Cómo lo conseguiste en el camino? ¿Y cómo has ido armando equipo en este tiempo? Sí, mira, la verdad es una muy buena pregunta, porque uno de repente cae con la persona que cofundó el sistema, el servicio, el producto. De repente uno está solo, de repente uno contrata a su mejor amigo, o finalmente con la gente que uno se ve envuelto comienza a trabajar. Pero de la experiencia y de la corta experiencia, pero que ha sido muy buena, me he dado cuenta que uno tiene que trabajar con la gente que quiere estar contigo, con la gente que cree en el proyecto, con las que comparten el mismo propósito y que quieren lograr que finalmente la compañía salga adelante. Entonces, eso se va dando un poco armónicamente, ¿eh? Lo hemos hablado con varios emprendedores y uno dice, oye, ¿y cómo llegaste con él a trabajar en el área de venta? ¿Cómo llegaste con él a trabajar en el área legal? ¿Cómo llegaste con él a trabajar en tecnología? Y la verdad es que todos respondíamos de la misma manera. No, es que nos conocíamos, un día nos conocimos, un día él llegó, yo llegué, y lo importante es que se van acomodando estas piezas. Cuando uno intenta forzarlo, de repente quizás vaya a estar contratando a alguien. Y es súper válido que alguien pueda contratar. De hecho, los fondos están de repente para contratar asesoría o contratar a personas. Pero es difícil que si contrata a una persona en un emprendimiento tan dinámico que va a estar cambiando mes a mes, esa persona pueda compartir el mismo propósito. De repente, claramente, uno puede irse por las lucas,
pero necesitas a esa gente que siempre va a estar apoyando. Eso por el lado del equipo. Y que la verdad es que en nuestro caso ha sido algo muy orgánico. Hemos trabajado con gente que cree en nuestro proyecto, que impulsa lo que nosotros queremos hacer y que comparte este deseo de comernos el mundo. O sea, estar presente en las principales capitales y estar presente en todo el mundo y salvar la mayor cantidad de familias, en nuestro caso en específico. Y también pasa lo mismo con los socios. Cuando partimos con este camino de los socios, cuando partimos con este camino de los inversionistas, la empresa, la startup siempre van a estar buscando lucas, uno se topa con gente. Y a muchas personas le cuentas tu proyecto, te dicen en qué estás, te ven en las noticias, te ven en todo el polvo que estáis levantando, y algunos se te acercan y te preguntan, oye, pero, pucha, ¿sabes que me gusta tu emprendimiento? ¿Cómo podríamos hacerlo? Lo otro también que hacen las universidades, hacen también los fondos, también la aceleradora y también Corfo. En un Demo Day uno presenta su emprendimiento y salen varios inversionistas y dicen, oye, ¿sabes que yo quiero hablar contigo? Conectémonos, háblame varios meses más. Por ejemplo, hoy en día ya hay algunos fondos que a nosotros nos llaman y nos dicen mantenernos el reporte mes a mes de cómo vas creciendo y cuáles son tus próximas metas. Entonces siempre están como ahí preocupados de qué es lo que va a pasar. Pero finalmente, y algo súper importante, y esto tengo que decirlo, y gracias a Pablo que lo aprendí, que al final del día el emprendedor es el que decide. Uno de repente se entre la espada y la pared, y te ponen la espada y te dicen, mira, yo quiero esto, y voy a trabajar contigo, pero dame la decisión mañana. Creo que en algún minuto me vi ahí medio apretado, y Pablo fue el que me dijo, la decisión la tienes tú, como emprendedor. Al final del día, tú eres el que puede decir sí o no. Es tu empresa, es tu compañía, es tu idea, tú la vas a llevar adelante. Y uno se aprieta, Fernando, uno dice así como, chuta, pero es que voy a perder la oportunidad de mi vida. No, si vino una, van a venir 1000. Así que tomarlo con calma y finalmente uno tiene que elegirlo los socios y tiene que haber esa conexión. Porque si no existe esa conexión, te vas a casar con alguien por muchos años y a tu compañía la vas a casar con alguien que de repente puede que no haga sinergia y que no funcione. Oye, tremendo pitch que nos diste, nos dejaste bien motivados. Nos vamos a nuestra segunda pausa musical y volvemos a fondo para hablar sobre, ahora que ya hablamos de armar equipo, internacionalización, salir a vender afuera, tu paso de Conce a Santiago, de ahí al mundo, así que hay algunos desafíos y tips para nuestro emprendedor. Así que no se vayan, por favor, quédense en Legal Lab, ya volvemos acá con Nicolás Uribe de Lobby Control.